Bueno, pues vamos a abrir la Biblia, hermanos, porque vamos a ver un tema que está ahí en la palabra de Dios, en Lucas 13, 18 y 19. Vamos a hablar de la parábola de la semilla de mostaza. El tema que vamos a ver le pusimos por nombre, solo para tener una referencia, una guía y para que nos quede claro qué es de lo que estamos hablando. Un reino fuera de este mundo. Y me gustaría leer los versículos, estos dos versículos, para luego ponernos en manos de Dios. ¿Qué les parece? Le voy a dar lectura. Dice así: y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Gracias, bendito Dios, por la maravillosa oportunidad de estar en tu presencia y de escuchar tu palabra. Sabemos que, Señor, no todos gustan tu palabra, Señor. Sabemos que son unos pocos los que permanecen, pero sabemos también, Señor, que quienes escuchen este mensaje es porque tú querías que lo escucharan, Señor. Te pido por ellos y por mí, Señor, para que me ayudes, para que sea tu instrumento, Señor, para traer tu palabra a tu pueblo. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un reino fuera de este mundo. Todo lo que se hace aquí, hermanos, en este mundo, en esta tierra, tiene un proceso, tiene unos pasos a seguir que se realizan por el ser humano. Y el ser humano comienza a escalar en busca del éxito. Se busca también la felicidad. Se busca el poder. Muchas cosas, hermanos, que se buscan en esta tierra. El hombre en su corazón, con una naturaleza caída, busca las cosas de este mundo, las busca con sus propios métodos, sin tomar en cuenta a Dios, y comienzan a crecer y a crecer. Pero como todo en este mundo tiene un final, todas esas cosas se terminan, así como se termina la vida de las personas, y nada en este mundo perdura. Por eso es importante que nosotros sepamos qué es lo que estamos buscando, hermanos. Si estamos nosotros buscando nuestro propio beneficio, el éxito personal, el éxito que ofrece este mundo, o si estamos buscando el reino de Dios y su justicia, si nosotros estamos buscando las cosas de Él, del Señor. Es importante que nosotros decidamos, hermanos, a qué reino pertenecemos. Al reino de las tinieblas, al reino de este mundo que tiene sus propios métodos, en los cuales ha dejado fuera a Dios, o al reino de Dios, en el que el Rey, nuestro Rey, es el Señor, nuestro Dios,
reinando sobre nuestra vida. Y nosotros hemos sido conquistados por Él, dichosamente conquistados por Él. Y ahora le pertenecemos. Se debe tomar una decisión. No podemos tener un pie adentro y otro afuera. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a Belial. Nosotros, hermanos, nuestro corazón no puede estar dividido. Debe estar enfocado únicamente en nuestro Dios. Eso es lo que el Señor busca de nuestra vida. Es lo único que Él quiere, hermanos. Que guardemos nuestro corazón para Él. Entonces, vamos a hablar el día de hoy, hermanos, acerca de este reino de Dios. Primero, lo que es este reino. Perdón. Este reino, hermanos, dice ahí en el versículo 18, ¿a qué compararé el reino de Dios? Estas palabras del Señor Jesucristo, en un afán tierno, amoroso, de traer las buenas nuevas a sus discípulos y a aquellos que todavía no lo eran, pero que lo iban a hacer. Iban a ser sus hijos. En afán, hermanos, de explicarles algo inexplicable, algo sobrenatural, algo que solamente existe allá arriba con el Señor. Pero el Señor, hermanos, en su misericordia, en su amor, busca con qué comparar al reino de Dios para podernoslo explicar y que nosotros sepamos en qué consiste el reino de Dios. Y es por eso que ahora podemos hablar, hermanos, en qué consiste el reino de Dios. ¿Qué es este reino de Dios? El reino de Dios, hermanos, es nuestro Dios reinando sobre nosotros y conquistando cada vez más tierras en este mundo, cada vez más comunidades, llegando a lo más profundo, hermanos, llegando a las profundidades de las montañas, de la selva, de la ciudad, en todos los lugares, hermanos, en donde no se ha predicado y aún en donde ya se ha predicado, aún en donde hay corazones endurecidos. Aún ahí, hermanos, Dios quiere que sigamos trabajando, picando piedra, continuando, que aunque pareciera que no hay avance, pero el reino de Dios es diferente a las cosas de este mundo, hermanos. Nosotros no necesitamos ver en el reino de Dios un avance. Dios se encarga de ese avance. Dios es el que se encarga de todas las cosas. Es el reino de Dios. Es un reino que le pertenece a Él. Dios, hermanos, ha reinado desde el principio. Él creó todas las cosas. Dice el Salmo 10, versículo 16, Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. Hay una diferencia, hermanos, entre el reino de Dios y los reinos de las naciones. Los reinos de las naciones perecen, se acaban. Las mismas naciones se acaban, hermanos. Las generaciones se van terminando y se van terminando y van dejando legados. Sin embargo, esos legados se van perdiendo por la corrupción del corazón del hombre. Y lo que se ganó con sangre en el pasado por los héroes de la patria o los héroes nacionales, se va perdiendo a fin de cuentas. Ni siquiera eso perdura, hermanos, porque el mismo corazón del hombre está corrupto, está corrompido y pierde todas esas cosas que son buenas, pero que no son lo más importante, sino lo más importante es el reino de Dios. Dios ha reinado, hermanos, desde el principio. Dios es el que creó todas las cosas, el que creó todo el universo. Por lo tanto, Él tiene toda la autoridad sobre toda la creación, sobre el universo, sobre los ángeles, sobre la tierra, sobre el ser humano, sobre los animales, sobre todo. Él reina sobre las estrellas, Él reina sobre el mismo sol, la misma
mirada de Dios puede fundir al mismo sol. Cuando nosotros no podríamos ni siquiera permanecer, hermanos, viendo por unos segundos al sol. La misma presencia de Dios, hermanos, es grande, maravillosa, más poderosa y más potente que el sol. Y Él es el que reina sobre toda la creación. Ha reinado desde el principio porque a Él le pertenece todo. Aunque el diablo sea el príncipe de este mundo, el mismo mundo no le pertenece al diablo. A Él se le ha permitido que haga y deshaga en este mundo. Y se le dice el príncipe de este mundo, no porque le pertenezca el mundo a Él, sino porque Dios en su soberanía y en su sabiduría lo ha dejado actuar en este mundo. Entonces, aún así, hermanos, aún así Dios fue quien creó al ángel que le alababa allá en el cielo, pero que luego cayó en pecado y tuvo que ser arrojado de allá del cielo, junto con la tercera parte de los ángeles. Entonces, hermanos, Dios es el creador de todo. A Él le rinde culto toda criatura. A Él le va a rendir adoración. Ante Él se doblará toda rodilla. Él es el rey, hermanos. Él es el rey por sobre todas las cosas. Aunque el diablo, hermanos, estorbó este reinado y alejó, por causa del pecado, alejó al hombre de la presencia de Dios. Y el hombre fue destituido de la gloria de Dios por cuando todos pecaron. Y de esa manera, hermanos, el diablo quiso deshacer ese vínculo perfecto que era el amor que había entre Dios y el hombre. De esa manera el hombre se separó de Dios y dejó de estar sujeto al reinado de Dios. Aun cuando Dios, hermanos, es soberano y reina sobre todas las naciones y reina sobre todo, el hombre no quiere sujetarse a ese reino. Y por eso hay tanta gente perdida, por eso hay tanta gente que no quiere saber nada acerca del Señor Jesucristo. Aún así, hermanos, aunque el diablo haya estorbado ese reino de Dios, aún así, Dios, hermanos, se proveyó a un hombre tomado de entre su pueblo, un cordero perfecto y sin mancha que recuperara lo que se había perdido, que recuperara al hombre que había caído en pecado y que ahora volviera a estar dentro de los contornos del reino de Dios. ¿Quién fue ese hombre? El Hijo de Dios. Es el que vino a reconciliar al hombre con Dios. Dice Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todas las cosas, dice ahí, no solo la humanidad, todas las cosas que se habían perdido por causa del pecado. La creación, hermanos, aunque es hermosa, aunque es preciosa, podemos ver los paisajes, las estrellas y todo en esta creación y vemos que es hermoso, hermanos. Los animales, las aves, la belleza de las criaturas de Dios, todos sus colores y todo lo que Él ha hecho, lo que nuestro Dios ha hecho, todavía era aún más hermoso, hermanos. Aún más hermoso, porque ni siquiera existían las espinas en esta tierra, hermanos. Pero por causa del pecado comenzaron a existir espinos y cardos que estorbaban al hombre para trabajar la tierra, que iban a estorbar y que ahora lo siguen haciendo. Entonces, hermanos, la tierra, por causa del pecado, la creación de Dios cambió también. Pero ahora con el Señor Jesucristo, hermanos, que derramó su sangre en la cruz, todas las cosas fueron reconciliadas con Dios. Toda la creación que está gimiendo en la actualidad, que se está destruyendo día con día, que en parte el hombre está destruyendo la naturaleza, pero lo más fuerte no es lo que está haciendo el hombre, sino que la misma naturaleza, por causa del pecado, hermanos, la misma naturaleza de la tierra se está destruyendo, se está desmoronando. Pero el Señor Jesucristo vino aún a reconciliar toda la creación para con nuestro Dios. Es el Señor Jesucristo el que vino a establecer nuevamente el reino de Dios en esta tierra, porque el reino de Dios ya existía en esta tierra, ya había sido establecido por Dios.
cuando creó al hombre y puso al hombre en el huerto del Edén. Dios reinaba sobre él, pero esto se perdió y el Señor Jesucristo vino a recuperar eso. Este es el reino de Dios, hermanos. En esto consiste. Y es un reino, hermanos, también en constante movimiento. Vemos el versículo 19 que dice: es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. El reino de Dios, hermanos, no es un reino pasivo ni pacífico tampoco. El reino de Dios, hermanos, es un reino en constante movimiento y en constante guerra. El reino de Dios, hermanos, lejos de ser algo que esté en completa calma siempre, el reino de Dios, hermanos, sufre violencia. Desde los tiempos de Juan el Bautista, cuando el Señor Jesucristo fue anunciado por este gran profeta de Dios, el reino de los cielos sufre violencia desde entonces, y solamente los violentos lo arrebatan. Es decir, solamente puede pertenecer al reino de Dios alguien que es violento espiritualmente hablando, alguien que está dispuesto, hermanos, a dar su vida por el Señor, a pelear la buena batalla, a pelear de rodillas, a pelear compartiendo la palabra de Dios, a pelear, hermanos, violentamente, espiritualmente hablando, pero mostrando, hermanos, en el sentido terrenal, en el sentido físico, mostrando siempre amor hacia las personas. Esa es una arma poderosa de Dios, que nosotros mostremos el amor de Dios hacia las personas por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el reino de Dios, así como este árbol que fue sembrado primero como una semilla pequeña, que es la semilla de mostaza, y que luego comenzó a crecer, el reino de Dios, así, hermanos, también siempre está en constante movimiento. Los procesos, hermanos, del crecimiento del reino de Dios están fuera del alcance de nuestra inteligencia. Nosotros no los podemos dominar, como las estrategias de este mundo, como las estrategias de los negocios, de las empresas, que los empresarios pueden dominar. Nosotros humanamente no podemos dominar, hermanos, los procesos de Dios para el crecimiento de su reino. Lo único que podemos hacer, hermanos, es depender de nuestro Dios en oración y hacer todo lo que Él nos diga en su palabra, para que todas las cosas que el reino de Dios, hermanos, necesite, nosotros estemos a su servicio. El reino de Dios es un reino en constante movimiento. Y por último, hermanos, este reino de Dios se diferencia de los demás reinos. Nosotros vemos que el Señor Jesucristo dice aquí en el versículo 20, en el versículo, 18, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Él es claro cuando dice, me estoy refiriendo al reino de Dios. Él quiere dejar claro que está hablando del reino de Dios, que no está hablando de algo que tenga que ver con alguna cosa de esta tierra o con alguna persona de este mundo. Él está dejando claro que está hablando del reino de Dios, del reino que le pertenece a Dios. Entonces, hay una gran diferencia entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. Me gustaría que viéramos algunas. Por ejemplo, en el versículo 19, el rey, vemos que dice, es semejante al grano de mostaza. Vemos aquí una primera característica. Es semejante al grano de mostaza. O sea, que el reino de Dios, hermanos, a diferencia de los reinos de este mundo, comienza con cosas muy pequeñas, casi invisibles. Los reinos de este mundo, para poder ganar, para poder avanzar, necesitan cosas muy grandes. Necesitan
muchos ejércitos, necesitan mucho poderío, riquezas para poder avanzar, para poder irse apoderando de más tierras. Es lo que necesitan. Bueno, en la antigüedad es lo que hacían. Ahorita se dice que también se sigue haciendo, ¿verdad? Como que por debajo del agua. Pero es lo que necesitan los reinos de este mundo. Poderío, riquezas, poderío militar, poderío económico. El reino de Dios no es así, hermanos. El reino de Dios no necesita ningún centavo de este mundo, hermanos. Dios no depende del dinero de la gente ni de nadie, porque de Él son todas las riquezas. A Él le pertenece todo. Y a Él le agradó, hermanos, que su reino creciera no con poderío militar, no con poderío económico, sino con un poderío de su Santo Espíritu. Viene el reino de Dios, hermanos, comenzando desde cosas pequeñas. Por ejemplo, el reino de Dios, cuando el Señor Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios y vino a establecer su reino aquí en la tierra, Él comenzó con 12 personas nada más. Él no llamó a grandes ejércitos, no llamó a grandes multitudes como muchos gobernantes hacen. Las personas que hacen sediciones para levantarse contra los gobiernos necesitan levantar muchos ejércitos clandestinos, pero de mucha gente, para que sea posible poder instalarse en la presidencia o en el trono. Pero en el caso de Dios, hermanos, no es así. Dios no necesita del poderío de la gente, del poderío militar. Dios, hermanos, lo único que hace es que con su Santo Espíritu hace todas las cosas. No es ni con ejército ni con espada. Y nosotros vemos, hermanos, que así comienzan las cosas de Dios, por algo muy pequeño, como una semilla de mostaza. Es maravilloso saber esto, hermanos, porque a veces nos afanamos por conseguir muchas cosas, por tener un templo grande, nos afanamos por cosas materiales para poder hacer las misiones de nuestro Dios, nos afanamos por tener estrategias para poder ganar a la gente que está perdida y que no ha querido escuchar la palabra de Dios, pero nos olvidamos de las estrategias que a Dios le agradan. El orar por esas personas, el estar en su palabra constantemente. El reino de Dios, hermanos, crece misteriosamente sin la intervención del hombre. Dice ahí en el versículo 19. Digo, te encargo a José, por favor. En el versículo 19 dice: y creció y se hizo árbol grande. ¿De qué forma, hermanos? ¿De qué forma es que el reino de Dios crece? El reino de Dios crece de una forma misteriosa, hermanos. El reino de Dios no crece porque nosotros sepamos hacerlo crecer, como ocurriría con cualquier cosa aquí en la tierra. El reino de Dios no requiere la inteligencia humana, hermanos. El reino de Dios requiere solamente nuestro corazón entregado a Él en oración y en obediencia a su palabra, nada más. Es lo único que requiere el reino de Dios. Dios no ha mandado nada que hagamos fuera de las sanas palabras del Señor Jesucristo. Dios no nos ha mandado a que busquemos cosas inteligentes para implementar en las iglesias. Dios lo único que nos ha mandado es depender de su palabra y de su Santo Espíritu. Nada más es lo que nos ha mandado. Estar sujetos al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que basta, hermanos, para que el reino de Dios crezca, porque el reino de Dios, su crecimiento
viene como algo misterioso, hermanos, porque nosotros no podemos ver de qué manera crece el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, porque su poder se encuentra allá arriba. El poder del reino de Dios, hermanos, no está aquí abajo. Nadie tiene el poder del reino de Dios en sus manos, porque entonces dejaría de ser Dios soberano en esta tierra, soberano sobre todo el universo. El poder lo tiene Dios allá arriba. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene el poder sobre todo el universo, sobre toda la creación. Por eso su poder, hermanos, viene de allá arriba, y su poder de crecimiento del reino de Dios se encuentra arriba. Dice el versículo 19, y creció. Ese poder de crecimiento, hermanos, se encuentra arriba. Es Dios quien lo hace. De la misma manera en la que lo hace con los árboles, de esa misma manera Dios fue el que creó ese sistema para que de una semilla saliera algo tan grande como un árbol. Es increíble, los científicos no lo pueden explicar. Lo único que pueden explicar es el proceso de crecimiento y las etapas y esas cosas, pero no pueden saber de dónde sale toda la inteligencia que se requiere, toda la ingeniería que se requiere para que de una semilla salga un árbol tan grande. No lo entienden los científicos, porque todo esto Dios lo implementó, a Dios le pertenece. De la misma manera, hermanos, el reino de Dios es igual. Si nosotros creemos dominar las cosas del reino de Dios para que crezca, estamos equivocados. Humanamente nunca lo vamos a dominar. Lo único, repito, porque es importante, que podemos hacer es depender del poder de Dios, porque ese es el poder que hace que crezca el reino de Dios. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El evangelio es poder de Dios para salvación. Ese es el reino de Dios, hermanos. De ahí viene su poder. De ahí viene el poder de crecimiento del reino de Dios. Del mismo Dios. Los reinos del mundo, hermanos, crecen, absolutamente por la intervención del hombre. El reino del mundo, los reinos de este mundo crecen absolutamente por la intervención del hombre. Aunque es Dios quien quita reyes y pone reyes, aunque es Dios quien reina sobre todas las naciones, aún así, el hombre, para poder crecer en un reino aquí en la tierra, tiene que ser forzosamente con la intervención del hombre. Dios no necesita la intervención del hombre para el crecimiento de su reino. Le bastó, hermanos, con solo un hombre llamado Saulo de Tarso, a quien se le cambió el nombre y ahora era llamado Pablo, para que fuera el reino de Dios en crecimiento en muchos lugares. Bastó un hombre que nunca se jactó de que por su causa crecía el reino de Dios, sino que siempre le dio toda la gloria a Dios y siempre se refirió a ese crecimiento como que venía de parte de la gracia de Dios en él, porque él no merecía siquiera ser usado por Dios. Así lo decía él, porque él había perseguido la iglesia, pero Dios usó ese instrumento, no se valió de él, lo usó como él quiso, ese instrumento, para que pudiera crecer el reino de Dios en esta tierra. Entonces, hermanos, el reino de Dios crece porque Dios, desde su trono de gracia, lo hace posible. Una vez que crece, hermanos, permanece para siempre. Esa es otra gran diferencia. Una vez que el reino de Dios crece, el reino de Dios permanece en ese crecimiento para siempre. El versículo 19, nuevamente vemos que dice, y se hizo árbol grande. Esa semilla pequeña, que comienza con algo pequeño, creció
y se hizo un árbol grande. Ese crecimiento, hermanos, permanece para siempre. Los reinos de este mundo crecen, hermanos, y luego, llegada la hora, desaparecen. ¿Por qué? Porque toman sus fuerzas, o toma su fuerza, los reinos de este mundo, toman su fuerza de hombres que perecen, de hombres que mueren. Al momento que mueren, los reinos se acaban. Nosotros tenemos, hermanos, pertenecemos a un reino que instaló un hombre aquí en la tierra, pero este no era cualquier hombre, era el Hijo de Dios. Y este hombre murió, pero resucitó y vive. Por eso su reino permanece para siempre. Por eso el reino de Dios no se termina y no se terminará jamás. El reino de Dios, hermanos, va a crecer y va a continuar creciendo, y ese crecimiento nunca se va a disminuir, porque todas las almas que han sido ganadas nunca van a volver a perderse, porque las almas las ganó el Señor para Él. Y nosotros, hermanos, tenemos esa consigna de ir a ganar las almas que están perdidas todavía, de aquellos hermanos que están alejados, orar por ellos, hablar con ellos para que regresen. Tenemos, hermanos, ese mandamiento del Señor. Y el reino de Dios, hermanos, por último, tiene un propósito incluyente. Esa es la gran diferencia que existe entre los reinos de este mundo y el reino de Dios. Dice ahí en el versículo 19: y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Los reinos de este mundo, hermanos, crecen y excluyen a sus conquistados. Los excluyen de los derechos que gozan los miembros del reino. Poniendo un ejemplo, el reino o el imperio romano, no todos los que habían sido conquistados tenían los derechos de un ciudadano romano. Solamente quien tuviera la ciudadanía romana gozaba de todos los derechos de un ciudadano romano, pero los conquistados no gozaban de esos derechos. Entonces, de la misma manera, hermanos, los reinos de este mundo, en todas partes, solamente quien pertenece a ese reino, solamente goza de esos derechos, y a quienes van conquistando los van dejando a un lado. Se les permitían muchas cosas a las provincias que se iban conquistando. Se les permitía conservar su religión, se les permitía conservar sus costumbres, pero sus derechos, hermanos, los derechos que tenían los ciudadanos romanos, ellos no los iban a tener. En el caso del reino de Dios, hermanos, es diferente. Dios va conquistando las naciones, día con día las va conquistando, aunque se van perdiendo muchas vidas, pero todas esas vidas se pierden solamente en el sentido físico, pero ya han sido ganadas y esas vidas no se van a perder jamás, porque esas vidas, una vez que terminan en este mundo, comienzan una vida eterna ya en el cielo. Y las almas que se van conquistando, hermanos, se van ganando y se van ganando para el Señor, y los miembros nuevos del reino, hermanos, gozan de los mismos privilegios, o gozamos de los mismos privilegios que todos en el reino, aún de aquellos a quienes se les considera mayores, porque hay mayores y hay menores en el reino de Dios. Recordemos que a Juan el Bautista se dijo de él, el Señor Jesucristo dijo de él, que aún el más pequeño del reino de los cielos era mayor que él, aun cuando él era muy grande en el reino de Dios y era un gran hombre de Dios aquí en la tierra. O sea, hay mayores y hay menores, eso lo decide Dios. Pero, hermanos, todos, absolutamente todos, tenemos el mismo derecho de ser llamados hijos de Dios. Se nos ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios, porque hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ahora somos hijos de Dios y tenemos los mismos derechos delante de Dios que todos los demás hijos. Tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios.
en su reino y a ser tratados como hijos de Dios, así como el Padre trató a su Hijo con gran amor y lo sigue tratando con gran amor. Así el Padre nos trata a nosotros como al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pagó el precio y fue tratado, hermanos, como nosotros debimos haber sido tratados. Fue tratado así en la cruz, para que nosotros no fuéramos tratados así, sino que fuéramos tratados como hijos de Dios. Fuimos comprados por precio de sangre para Él. Entonces, hermanos, este es el reino de Dios. El reino de Dios. Si tú sientes que no avanzas en el reino de Dios, si tú crees que necesitas grandes cosas o hacer grandes cosas para poder avanzar en el reino de Dios, tener grandes talentos, tener riquezas para poder aportar para el reino de Dios, créeme que Dios no necesita nada de eso. Dios no necesita ni tu talento ni tu riqueza. Dios te usa como un instrumento con tus talentos y tus riquezas, si los tienes, pero Dios no los necesita. Dios, hermanos, Dios hace cosas grandes con cosas muy pequeñas, porque todo el proceso y el poderío de donde viene el crecimiento del reino de Dios se encuentra ahí arriba, no aquí en la tierra. Por eso cuando nosotros damos una palabra a una persona de la palabra de Dios, parece algo tan sencillo, pero vemos que no crece nada a nuestros ojos. Sin embargo, hermanos, esa semilla sembrada en el corazón va a rendir fruto. Algo tan pequeño, hermanos, se hace algo grande. Entonces, nosotros podemos servir a Dios, hermanos. Cualquiera de nosotros, el más sencillo, el que tengamos menos, aunque tengamos la menor preparación académica, podemos hacer cosas grandes para Dios, porque Él es el que las hace, esas cosas. Al contrario, Dios necesita personas, hombres y mujeres que se humillen delante de Dios y que si tienen una gran preparación, actúen como si no la tuvieran delante de Dios, delante de sus hermanos y delante de la gente, y que únicamente muestren su necesidad de Dios, de su Santo Espíritu, de su palabra. Y a esas personas, tengan o no tengan un título académico, a esas personas Dios las usa grandemente, porque el crecimiento viene de Él. Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Les exhorto, hermanos, a que no quitemos el dedo del renglón, a que continuemos adelante, metiéndole galleta, como decimos acá, dándole con todo, trabajando para el Señor, que nada está perdido, nada de lo que hagamos aquí en este mundo para el Señor es en vano para el crecimiento de su reino. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos uses, que uses nuestra vida, Señor, que podamos estar sujetos continuamente a tu presencia, a tu palabra, a tu Santo Espíritu, al señorío de tu Hijo Jesucristo, a tu soberanía, y que cada día, Señor, te obedezcamos, sabiendo que aún las pequeñas cosas que hacemos, Señor, que aún cuando parece nada vistoso lo que hacemos, tú lo prosperas, tú lo multiplicas, Señor. Te ruego, Señor, que de esa manera, así como crece tu reino, crezca nuestra vida espiritual. Que crezca, Señor, así como ese árbol alto, grande, y que lleguemos, Señor, a hacer lo que tú quieres que seamos, por el trabajo que tú has hecho con nosotros y que seguirás haciendo hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Tienes?